Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a IG, bienvenidos otro martes más a la calle Sin Filtro. Ya estamos aquí con Daniel. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal estáis todos? Muy bien, Bien, la verdad gracias. es que por suerte muy bien, de momento la salud bien, todo bien, así que eso que importa, ¿no? Y los mercados bueno, pues van tirando y por lo tanto no nos podemos quejar en exceso, ¿no? Eh, Efectivamente. a mí me gustaría empezar, si te parece, por el activo por excelencia, ¿no?, que estamos teniendo en los últimos días en cuanto a volatilidad. Hemos visto al Bitcoin acercarse a los máximos históricos y he visto también, ¿no?, que hacías una referencia en tu página web, en tu blog, en la que indicabas que no va a ser el Bitcoin quien va a matar al dólar estadounidense, sino que será el gobierno quien lo hará. Y me gustaría si nos puedes explicar esta idea, ¿no? Claro, ¿A qué te refieres con todo esto? claro. ¿Quién puede matar al dólar como moneda de reserva del mundo? El Bitcoin, no. El oro, no. El euro, no. El propio gobierno de Estados Unidos, porque lo que hace que el dólar pierda su confianza alrededor del mundo y que se pueda perder en algún momento su situación como moneda de reserva global es si el gobierno de Estados Unidos sigue ignorando el riesgo de multiplicar el déficit, aumentar la deuda, etcétera. Al final, el déficit y la deuda no es nada más que imprimir dinero. Y el dólar es la moneda de reserva del mundo. ¿Por qué? Porque los bancos centrales de todo el mundo, cuando quieren tener reservas para estabilizar su moneda, ¿qué es lo que tienen en su activo? Bonos de Estados Unidos. Pero si el gobierno lo que se dedica es a destruir la confianza en el dólar y por lo tanto en la capacidad de repagar la deuda, pues es el que se puede cargar al dólar como moneda de reserva del mundo. Y claro, todo el mundo obviamente ahora no lo ve y no lo ve porque no, el riesgo ahora es remoto, pero eso no significa que no exista. En el Reino Unido, la libra esterlina, los gobiernos también pensaban que la libra esterlina iba a ser la moneda de reserva del mundo para siempre, hasta que de repente, y además las cosas pasan rápidamente, dicen no, hasta aquí hemos llegado. Entonces, de momento, la emisión monetaria de Estados Unidos es menor que la demanda y por lo tanto el dólar se mantiene como moneda de reserva del mundo. Pero eso es de momento. Hay que ver qué es lo que ocurre. Por lo tanto, lo que yo digo es, no es que sea la amenaza de una moneda A o de la moneda B, sino que es la amenaza del propio gobierno la que puede destruir al dólar como moneda de reserva global. Pues interesante apreciación justamente en un momento en el que estamos viendo cómo el gobierno de Estados Unidos no para de gastar, ¿no? Y Claro. ahí tengo yo una pregunta. Estamos cerca de las elecciones, año electoral en Estados Unidos. ¿Crees que puede haber algún cambio en la estrategia si, por ejemplo, ganase el Partido Republicano o va a seguir la misma idea, ¿no?, de seguir gastando sin control? Nada, nosotros ya sabemos cómo va a llevar la economía Donald Trump y que es exactamente igual que Joe Biden. Es decir, masivo aumento del gasto público. En el caso de Joe Biden ha aumentado los impuestos, en el caso de Donald Trump bajará los impuestos. Pero los dos van a tirar de déficit de manera alocada, como estamos viendo en cualquier caso ya ahora y como estábamos viendo antes. Ahora es peor. Porque claro, no es lo mismo tirar de déficit con una economía debilitada, como ocurrió a Donald Trump cuando llegó, que tirar de déficit en lo que se supone que es una economía robusta, que está creciendo, creando empleo de manera sólida, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, hay que ser muy cautelosos con eso. Vuelvo a repetir, de momento, aunque ese déficit se ve, y lo es, ¿no?, enorme, la realidad es que la oferta global de dólares es menor que la demanda y por lo tanto el dólar se mantiene estable, etcétera, y ese déficit es perfectamente financiable. Pero ojo, que eso no dura siempre, ¿sabes? Eso es lo que yo quiero, ¿sabes? Es fácil decir que no pasa nada mientras estás acumulando riesgos, pero claro, cuando yo siempre digo que esto es como decir que vas a 200 kilómetros por hora por la carretera y decir acelera que no nos hemos montado vía. O sea, es un problema importante. Claro, ¿con qué está contando Donald Trump en particular? Con tres cosas. Número uno, el desplome del yuan, ¿vale?
¿Por qué? Porque la política monetaria y la fortaleza del dólar son relativas al resto de las monedas fiduciarias, ¿no? ¿Vale? O sea, entonces, Donald Trump cuenta con un desplome del yuan, dos, un desplome del euro, no del euro en precio, sino del euro en utilización global. Es decir, que el mundo en realidad no se está desdolarizando, sino deseurizando. Y esa es una gran realidad que estamos viviendo ahora. Se habla mucho de desdolarizar y lo que está realmente pasando es deseurización, menor utilización del euro. Entonces, desplome del yuan, menor utilización del euro y número 3, que Japón, para mantener el yen relativamente estable y con los enormes desequilibrios fiscales que tenga, se vea obligado a comprar muchísimos más bonos de Estados Unidos para sostener el balance de su Banco Central, ¿no? Claro, me dices, bueno, es una apuesta peligrosa. ¿Por qué? Es una apuesta en la que no estás apostando a la fortaleza del dólar como su posición intrínseca, sino a la debilidad de las monedas competidoras por su debilidad intrínseca. Y eso siempre hay que tomarlo con cierta cautela, ¿no? Yo creo que en cualquier caso no podemos esperar, no esperemos de ninguna manera que Trump vaya a llevar a cabo una política fiscal contractiva y Biden tampoco. Interesante que el mundo, la verdad, está en una situación complicada en cuanto a lo que es la política económica que están haciendo los países. No solo ya los bancos centrales, sino las políticas fiscales también de todos y cada uno de los gobiernos. En este caso hemos dicho que efectivamente estamos teniendo un gasto considerable por parte de los gobiernos, que en cierta manera esto puede ser gasolina para que los mercados sigan subiendo, que haya sido... Claro, ahí hay mucha gente que dice, bien, 65 países en elecciones van a gastar muchísimo más, eso significa mucha mayor emisión de bonos, los bonos probablemente pues continúen cayendo en precio, pero los mercados se van a ir para arriba. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es mayor cantidad de dinero, significa que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda... Uy, perdonad, estoy con una alergia tremenda, disculpadme todos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el mercado lo que está descontando es que esa enorme emisión monetaria que suponen los mayores déficits por parte de los gobiernos genere mayor contracción del poder adquisitivo de las monedas y con ello los mercados suben, pero suben, claro, pues no porque estén subiendo en términos reales, sino en términos nominales, ¿no? La verdad es que interesante. Pero por eso es importante para la gente que nos está viendo, que son operadores de mercado, que les gusta la inversión, etcétera, entender que esa situación negativa en términos macroeconómicos y negativa en términos fiscales genera un efecto perverso a veces y por eso la diferencia entre la situación macroeconómica y la situación de los mercados es tan importante, porque en realidad ese exceso fiscal que se está generando ahora, los operadores de mercado, ¿qué es lo que piensan? Con probablemente bastante lógica, ¿verdad? Bueno, detrás va a venir mucha más emisión monetaria. Y si viene mucha más emisión monetaria, entonces es lógico que el oro se dispare a 2.100 y pico y es normal que el Bitcoin esté casi vuelta a máximos históricos, ¿no? Sobre eso te quería preguntar, ¿no? Habíamos hecho ese comentario inicial sobre que efectivamente el Bitcoin no matará al dólar. ¿Qué te parece todo lo que está ocurriendo con el Bitcoin? También después de la emisión del ETF y cercano al halving, ¿no? Que suele ser esa división de lo que ganan los mineros. Claro, bueno, yo siempre digo que yo capacidad para discernir cuál es el valor del Bitcoin tengo muy poca. ¿Por qué? Porque no sé, ni sabe nadie. Es un debate que tú puedes pensar que la demanda de Bitcoin va a subir exponencialmente y otra gente puede pensar que la demanda de Bitcoin nunca jamás va a llegar a niveles relevantes. No lo sé. Entonces yo no tengo capacidad. Sé cuál es la oferta y sé que la estimación sobre demanda pues se va generando poco a poco. Entonces, lo que sí es verdad es que, claro, cuando los mercados se van para arriba, el Bitcoin se va para arriba. Cuando los mercados se van para abajo, el Bitcoin tiende a ir para abajo. Es decir, no es un activo descorrelacionado de la evolución del mercado. Pero tanto el Bitcoin como el dólar están
reflejando la destrucción monetaria que está todo el mundo. Fíjate, si lo piensas, ¿qué es lo que está pasando en el mercado este año? Sube la renta variable fundamentalmente de las empresas tecnológicas, sube el Bitcoin, sube el oro, es decir, todos aquellos activos que están descontando destrucción monetaria, y los bonos, que eran supuestamente el gran activo para el año 2024, etcétera, 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 los bonos caen. ¿Qué es lo que te está básicamente descontando el mercado? Que la inflación va a ser persistente, que no viene esa desinflación y esas bajadas de tipos que la gente estimaba al principio, y que, por lo tanto, muchísima mayor emisión monetaria va a generar más momentum en las tecnológicas, en el Bitcoin, en el oro. Bueno, obviamente el mercado es expectativas. Yo creo que eso es obviamente lógico. ¿Puede el Bitcoin superar los máximos históricos? Puede. ¿Puede eso aumentar la volatilidad? Pues también, no lo sé. Tenemos que mirarlo con la humildad que genera un activo, primero, que no deja de ser una startup de moneda, yo siempre lo digo, ¿verdad? El Bitcoin, o sea, nosotros podemos analizar la capacidad de Japón de que el yen se mantenga más o menos alto con respecto al dólar. Pero a mí, yo siempre lo digo, ¿no? Y lo repito una y otra vez, pero no me hacen caso toda esta especie, como hay como una especie de secta del Bitcoin que parece que lo adora como si fuesen los fans de un cantante de adolescentes. No, lo que veo es la estupenda posición en la que poco a poco el Bitcoin va alcanzando un poco más de su posición a la hora de ser reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado. Entonces, a medida que se va acercando de ser una startup de moneda a ser una moneda, es lo que a mí me interesa como economista. Luego el precio para arriba, para abajo, si va a subir a 80 o si va a bajar a 30, no me importa, ¿no? Y en este entorno, Daniel, en el que estás comentando, ¿no?, que cada vez se va acercando más a lo que puede ser una moneda, estamos viendo cómo los bancos centrales están van a generar monedas digitales. Sí. Y haces una apreciación, ¿no?, que dices que son innecesarias y que además son peligrosas. ¿Por qué motivo? ¿Cuál sería el motivo de todo esto? Bueno, porque si lo piensas, todas las excusas que te dan para justificar las monedas digitales de los bancos centrales son irrelevantes, ¿no? Facilidad de transacción, ya lo tienes todos los días con la moneda en términos electrónicos, con tu banco, etcétera. Mayor nivel de seguridad para los ciudadanos, ya lo tienes con los fondos de garantía de depósitos, etcétera, etcétera. Lo hemos visto en Estados Unidos y con la propia actividad de inyección de liquidez del Banco Central, etcétera, etcétera. O sea, todos los factores que te están poniendo son innecesarios, por eso lo decía, ¿no? Ahora, ¿por qué son peligrosas? El mecanismo de transmisión de la política monetaria tiene una serie de frenos que impiden que se dispare la inflación aún más de lo que ha subido. Es decir, tú imagínate si tú hubieses tenido tu cuenta, por los que nos están viendo, en el Banco Central en el año 2020 y directamente a tu cuenta se hubiese inyectado un aumento de la cuenta de todos, se hubiese inyectado un aumento del 27% de la masa monetaria, como ocurrió. Bien, ¿qué es lo que hubiera pasado? Que la inflación que tendríamos ahora no estaríamos debatiendo si va a ser el 2,9 o el 3%, sino si va a ser el 9,5, el 19,5 o el 29,5. ¿Entiendes? Al final, el peligro de tener tu cuenta en el Banco Central es, primero, que te vigila todo lo que haces. Segundo, que te puede eliminar el dinero de tu cuenta si considera que gastas mal o que ahorras demasiado, un concepto que solamente se le ocurre a un banco central. Tercero, puedes decidir premiar y castigar a la gente en base a cómo y dónde consume, con todas estas, ¿sabes? Es que has viajado mucho por el exterior en avión y has consumido mucho CO2, ¡claro! Se te puede penalizar. O sea, se te puede convertir la moneda en fungible. Es decir, que tú ahorras y que si no lo consumes en poco tiempo, desaparece. Mucho cuidado con la
con las monedas digitales de los bancos centrales. Yo siempre digo lo siguiente, no es lo mismo tener un policía dando vueltas por tu barrio que tener un policía en tu cocina. No es lo mismo. Y esa es la gran diferencia entre tener tu cuenta en un banco comercial, en el que tú tienes todos los elementos de seguridad, pero también tienes todos los elementos de privacidad. Oye, que después cometes un delito lo que sea y se piden los datos de tu cuenta, no pasa nada. Pero ¿entiendes? Nadie te está mirando si eres un buen consumidor, climáticamente o lo que sea. Sí, cada vez estamos más controlados y la idea es ir a más, ¿no? Con esa Agenda 2030 que también comentas tú en el blog, pero me voy a centrar en otros temas que me parecen realmente interesantes. Le diría a todos aquellos que no han leído el artículo que hablas también de la Agenda 2030 en tu blog, que lo puedan ver, que se habla un poquito de toda la situación, ¿no? Cómo nos estamos enfrentando al mundo actualmente. Pero hemos comentado activos digitales, hemos comentado política monetaria, hemos comentado política fiscal, y dentro de lo que es la política fiscal a mí me gustaría preguntarte por la deuda mundial. Comentas que estamos en un entorno de deuda mundial récord y afirmas que es una bomba para la economía mundial. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, pero entrando un poquito en profundidad y viendo lo último que has comentado en tu blog, ¿qué es lo que podemos esperar en esta situación? Hombre, lo que podemos esperar es lo que está pasando, ¿no? Pérdida de poder adquisitivo de los salarios, pérdida de poder adquisitivo de los ahorros en depósitos, empeoramiento de la productividad, aumento masivo de la deuda significa menor productividad y menor crecimiento, empeoramiento generalizado. La deuda no sale gratis, la deuda pública funciona como un grillete sobre el sector privado. Para empezar, porque el concepto de deuda pública versus deuda privada no tiene ningún sentido. La deuda pública la paga el sector privado y la deuda privada también. O sea que el aumento masivo de deuda no es irrelevante y es muy peligroso a la vez, ¿no? Es muy peligroso porque está generando un riesgo de desequilibrios fiscales y financieros que luego cuando saltan siempre le echan la culpa a los mercados. Aquí todo el mundo ahora está muy contento con los mercados. Hay que ver los mercados, confían en los mercados, no sé qué, los mercados, viva los mercados, hasta que hay un susto y entonces dicen que la culpa es de los malvados especuladores, ¿no? Fíjate que al alza, aquí nadie considera que hay especuladores. Los especuladores siempre son a la baja, eso sí, para la renta variable. Sí, la verdad es que sí, que ¿no? Cada vez que hay cualquier cosa, siempre se achaca a la maldad de los mercados en cuanto a especuladores, como si no hubiera especuladores al alza, ¿no? Todo el mundo es inversor. Y sobre todo como si no hubiese el mayor especulador de todos. El mayor especulador de todos, que es el gobierno, que emite una cantidad monstruosa de deuda esperando que esa deuda se genere un crecimiento y un nivel de empleo que luego no ocurre, ¿no? La verdad es que es impresionante. Ese tema, la verdad es que a mí me pone muchas veces un poquito nervioso. Claro. ¿Qué te iba a decir, Daniel? Volviendo otra vez a política monetaria, ¿no? Todo el mundo está siempre pendiente de la Reserva Federal porque al final es el Banco Central que dirige el cotarro, digamos o no. Y en este caso comentas que la Reserva Federal no puede recortar las tasas tan rápido como quieren los mercados. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Perdona, es que no te he entendido porque se ha cortado el audio. ¿Me lo puedes repetir? No sé si se ha cortado el audio. ¿Me oyes? ¿Tú me oyes? Estás muteado. Ahora sí, ¿verdad? Perdona, que se ha muteado. Es que no sé qué ha pasado, que se ha ido el audio. Si me puedes repetir la pregunta. ¿Se me ve ahora? Bien, creo que se me ve. Venga, perfecto. Sí, lo que te decía es que volviendo a la parte de política monetaria, hablábamos de que todo el mundo está pendiente, ¿no? De qué es lo que hacen los bancos centrales y sobre todo, por supuesto, lo que hace la Reserva Federal y hace una aclaración de que la Reserva Federal no puede recortar los tipos tan rápido como quieren los mercados. Claro. ¿Por qué? ¿No? Para que todos aquellos que nos ven pues sepan los motivos. Claro, ¿por qué no pueden bajar los tipos tanto como quiere el mercado? Porque si las estimaciones de inflación se mantienen como están, además de un crecimiento económico que está dopado por el gasto público y un empleo que está dopado por el gasto público y la deuda, resulta que
los mismos que están defendiendo que el gasto público, la deuda, el déficit no importa, etcétera, 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 están poniendo los cimientos para que la Reserva Federal no baje los tipos, porque la inflación se mantiene persistente, que es lo que estamos viendo, ¿no? Y además los datos agregados de Producto Interior Bruto y de empleo no son tan malos. Entonces resulta que, claro, ¿qué es lo que necesitas para que la Reserva Federal baje tipos? Pues o una contracción significativa de la economía o una mejora masiva de la inflación. Entonces resulta que tirando masivamente de gasto público, más déficit significa imprimir más dinero, etcétera, etcétera, resulta que lo que estás haciendo es dopar el Producto Interior Bruto y el empleo. En Estados Unidos son 50.000 personas mensuales más en el sector público, ¿no? El año pasado. Entonces todo eso resulta que dopa los datos de empleo, dopa los datos de PIB y encima la inflación no baja lo que se esperaba y la Reserva Federal no te baja los tipos. Los que esperan bajadas de tipos están muy equivocados y no esperan a la vez una reducción masiva del gasto público. Sí, eso es difícil, ¿no?, que vaya a ocurrir. Claro, entonces fíjate que llevamos hablando tú y yo en este canal desde el año pasado. Es muy difícil que se hagan 6 bajadas de tipos, es imposible que se hagan. Y lo que vemos por parte del consenso es que dice, bueno, en enero no, pero va a ser en febrero. Bueno, en febrero no, pero va a ser en marzo. Ahora te dicen que en julio. Sí, y luego vienen elecciones en Estados Unidos. ¿Que te crees tú que la Reserva Federal te va a bajar 4 veces los tipos en medio de la campaña? Ni de suerte. ¿Que te crees tú que le va a permitir el Partido Republicano? ¿No? Pues sería apoyar al incumbente. Entonces, ahora el mercado ya ha pasado de asumir 6 bajadas de... perdón, la alergia, ¿eh? 6 bajadas de tipos a lo bestia, ahora ya se mueve más de la mitad del consenso por 3 bajadas de tipos. Es que nos podemos quedar en cero, ¿eh? Ojo con esto. Por eso los bonos están cayendo, claro. Interesante, ¿no? Si nos quedásemos en cero, la verdad es que sería quizás un mozazo para aquellos que están pensando cuánto tiempo, ¿no?, que iban a bajar los tipos y que iban a bajar en marzo, como dices, ¿no? Si cada vez se va retrasando y al final... Vamos a ver, hay que mirar. Yo sobre todo en esto, además, dicen, ¿qué es lo que espero? ¿No? Yo lo que hago es escuchar lo que dice la propia Reserva Federal. Claro. Otra cosa que ya sería la última pregunta que tengo y me parece que es realmente interesante, el comentario que haces, que hablas de qué será lo que desencadene la próxima crisis financiera y la pregunta que te haces ¿es el sector inmobiliario comercial quien desencadenará la próxima crisis financiera? Así que te hago esa misma pregunta. Yo creo que no. Y la razón por la que creo que no es porque el sector inmobiliario comercial es un gran problema para la banca que va a requerir de fuertes provisiones, eso es seguro, ¿no? Pero lo que nos ha demostrado el año 2022 y el año 2023 es que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo priman las inyecciones de liquidez para tapar cualquier agujero financiero antes que la limpieza del sistema. Entonces lo hemos visto con los bancos regionales de Estados Unidos y lo mismo con los bancos en Europa, y creo que va a ocurrir lo mismo. Entonces, para mí, el gran factor, digamos, diferencial es que parece que hay una obsesión o una decisión consciente por parte de los bancos centrales de traspasar esos problemas de la manera más suave posible para que se disfracen dentro de un mar de liquidez, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por esa razón no va a ser un desencadenante de una crisis financiera. Si no, ya lo habría desencadenado. Nos quedamos con eso, Daniel. Muchísimas gracias. Perdona que se ha vuelto a ir. Realmente el audio lo solucionamos. Hemos tenido problemas de audio y problemas de alergia. Disculpas a todos, pero nada, ha sido un gusto. Creo que las preguntas han sido muy interesantes. Por lo menos las respuestas para mí me han sacado muchísimas dudas. Así que, aunque hayamos tenido esos pequeños percances, me parece que ha sido muy interesante esta entrevista. Así que nada, Daniel, te deseo que tengas una magnífica semana y nos vemos pronto. Hasta pronto. Un gustazo, un fuerte abrazo a todos. Gracias.